Buenas tardes, disculpen la tardanza, tuvimos algún problema técnico por aquí. Buenas tardes, soy Cecilia Zeta del Proyecto de Divulgación de la Ciencia y bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema hermosísimo que es sobre el cine como herramienta educativa y para eso hemos invitado al doctor Lauro Zavala. Buenas tardes, Lauro, ¿cómo estás? Gracias por atender la invitación. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, bueno, a mí me encanta el cine, pero además me encanta mucho el trabajo metodológico que maneja Lauro Zavala. Y para eso les voy a dar una pequeñísima semblanza, datos de lo que es el doctor Lauro Zavala. Él es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México. Presentó un modelo teórico para analizar cine y literatura de naturaleza posmoderna. La metodología es algo que lo ha caracterizado, ¿no? Eso es me gusta mucho cuando lo escucho dar charlas, explicar, presentar libros, etcétera, es muy claridoso. Desde 1984 es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, ha sido profesor invitado en Nueva York, pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Academia Norteamericana de la Lengua Española y al Sistema Nacional de Investigadores.
Han sido sus textos traducidos a más de 12 lenguas y han sido citados en más de 2.500 libros y artículos especializados. Ha recibido muchísimos premios, pero principalmente trabaja sobre la teoría narrativa. Y una de las cosas que me gusta mucho es cuando explica sobre el cine, cómo el cine puede servir para todo, pero para educar o para dar clases, no solo en la licenciatura o en el posgrado, sino en cualquier nivel educativo, el cine es una herramienta fabulosa. Y es por eso que quisimos que ahora nos contaras por qué es esto del cine como herramienta. ¿Qué tiene de particular? Bueno, precisamente la estructura neurológica que ha sido estudiada más recientemente, la estructura del cerebro, está precisamente relacionada con esta experiencia de ver y escuchar una película. Por ejemplo, durante muchos años se puso el énfasis en las imágenes, incluso hablamos de ver una película, pero realmente lo que tiene el mayor efecto emocional, educativo, ideológico, es el sonido que está acompañando las imágenes. Y esto está apenas empezando a ser reconocido por, como decía, por los neurocientíficos. Y es justamente digamos, la dimensión central del carácter educativo que tiene siempre la experiencia de ver cine. Claro, es que es como algo inmersivo, ¿no? Exactamente, sí. Que te pones a ver la película y por eso es la importancia de verla en el cine, en la sala de cine, ¿no? Sí, claro. Bueno, la puedes ver en cualquier parte, pero verlo en la sala de cine es permitirse la experiencia completa con todos los sentidos. Y bueno, tienes una presentación por ahí que si la podemos correr, ¿puedes tomar de ahí algunos datos? Sí, claro, es algo, claro, porque podemos ir siguiendo una cierta lógica, ¿no? Okay. Podemos pasar a la siguiente. En realidad, tenemos dos terrenos grandes de esta relación entre cine y educación. Por una parte, el cine como un objeto de estudio o el cine como herramienta para distintos objetivos. En el primer caso, si pasamos a la siguiente, sí, en la siguiente tenemos el cine como objeto de estudio. Pasamos, por favor. La siguiente. Bueno, hay 5 terrenos, ¿no? Están estos terrenos centrales de la investigación sobre cine, la filosofía del cine, las teorías del cine, que son el fundamento del resto, los métodos de análisis, lo que se ha llamado alfabetización audiovisual, que es la posibilidad de reconocer los mecanismos del lenguaje por parte de cualquier persona, desde el preescolar, como se hace en muchos países, y la historia del cine, que integra todo lo anterior. Y en el otro campo, si pasamos al siguiente, la siguiente, al tener el cine como herramienta, la siguiente, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Ténganos un poco de paciencia y vamos. Algo está pasando con... Sí, bueno, es que como estamos hablando de la experiencia visual, está. Son estos 4 terrenos, ¿no? El cine puede ser usado como herramienta de enseñanza, que es lo que estamos conversando ahora, justamente a lo que se llama el análisis instrumental, o sea, el cine como un instrumento educativo, pero también hay otros usos del cine, como herramienta terapéutica, como herramienta ideológica, por supuesto, que aparece en cualquier película de ficción, y como herramienta para la resolución de conflictos. Bueno, estos son los 8 terrenos importantes de la teoría del cine, y en realidad este campo del que estamos hablando ahora, que es el cine como herramienta de enseñanza, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años. Por ejemplo, ahora está elaborándose aquí en el doctorado en Humanidades, en Xochimilco, una tesis doctoral que hace un recorrido por esta relación entre el cine y la educación. Y bueno, hemos encontrado más de 1000 libros sobre esta relación que durante mucho tiempo, en el periodo moderno, se estableció en relación con cada una de las disciplinas del conocimiento, ¿no? Hemos identificado 125 disciplinas del conocimiento y cada una de las cuales tiene por lo menos un libro dedicado a proponer estrategias para enseñar esa disciplina utilizando el cine. Entonces la literatura especializada práctica para este campo está en un crecimiento constante. Es muy nuevo, pues. No, en realidad esto empezó prácticamente cuando surgió el cine. Primero se pensó que el cine solamente cumplía una función educativa cuando un material cinematográfico tenía ese fin. Pero en este momento lo que pensamos es que cualquier experiencia cinematográfica siempre tiene un carácter educativo, cualquiera. Sí, claro. Fíjate, le platicaba a mis hijos que te iba a ver y de qué íbamos a hablar,
y recordaron precisamente que en su colegio les ponían en química, en psicología, en física, películas para abordar el tema que era de cualquier disciplina, y sí comentaban como adolescentes que se les quedaba mucho más claros los temas porque daba tema de discusión. Qué bonito. Bueno, sigamos con la siguiente presentación, ¿sí? Sí, si quieres salimos de este y entramos al otro, no, salir de este PowerPoint. Ok, hay otro. Ajá. ¿Y cuál es? Bueno, justamente algunas de las principales estrategias que se utilizan en este terreno, ¿no? El cine como herramienta de enseñanza. Y bueno, es muy importante, por ejemplo, reconocer que en esta tradición de estudios de las neurociencias, estudiar el cine como herramienta didáctica ahora forma parte esencial de los programas de estudio sobre cine, ¿no? Es decir, no solamente la historia del cine, la teoría del cine o los métodos de análisis del lenguaje, sino la manera como, sobre todo hay una estrategia esencial, que lo que quiero enfatizar aquí, que es lo que se llama el aula invertida, que consiste en que en lugar de que la mayor parte de la clase el profesor ofrezca información y conceptos y mapas cognitivos a los estudiantes, en realidad esto es algo que los estudiantes exploran por su cuenta fuera del aula, antes de la clase, y solamente aprovechamos el tiempo de la clase para discutir los trabajos que ellos están elaborando, ¿no? Cuando todos los estudiantes lo comparten con los demás. Esto es en cualquier disciplina, pero el uso del cine facilita este trabajo de lo que se llama el aula invertida, es decir, la mayor parte del tiempo el estudiante trabaja fuera del aula, por su cuenta, estableciendo estos mecanismos de investigación personal a partir de lo que le interesa aprender, y en el espacio del aula pues tenemos estas estrategias de discusión. Por ejemplo, en un curso que se organizó aquí mismo en la UAM Xochimilco, que tiene un sistema muy dinámico de trabajo, el sistema modular, precisamente, digamos, en una clase alguien proyecta una secuencia de cine para ejemplificar algún concepto. Por ejemplo, recientemente en un curso de psiquiatría, ¿no? Alguna de las tipologías psiquiátricas. Y se ofrece a los estudiantes una filmografía tematizada para que ellos exploren estos temas viendo por su cuenta alguna o varias películas. Y en la siguiente clase, a partir de la segunda, al inicio de la clase, cada estudiante proyecta una secuencia donde ejemplifica y el estudiante explica los conceptos que vienen al caso. Entonces, esto es un ejemplo del uso del aula invertida, ¿no? Donde la mayor parte del trabajo de investigación se realiza fuera del aula, antes de la discusión, que es el espacio privilegiado de la clase. Entonces, los maestros de cualquier disciplina tienen que tener un acervo de haber visto películas grande, ¿no? Para saber a cuál recurrir según los temas. Bueno, decía que hay una literatura abundante, entonces uno de los elementos que aparece en estos manuales, digamos, de uso del cine para enseñar cualquier disciplina, por supuesto hay una filmografía que también está disponible, por supuesto, en las redes digitales, ¿no? Es decir, que cualquier profesor o incluso un estudiante, por su cuenta, que esté interesado en seguir estas estrategias, puede acceder a estas filmografías y localizar las películas, muchas de las cuales también están disponibles de manera gratuita en los acervos digitales y casi todas subtituladas. Y un maestro puede decir, ando buscando algo sobre esquizofrenia, y te aparece la filmografía sugerida. Exacto, sí. ¿En bases de datos abiertas o son especializadas? No, abiertas. Tú pones en el YouTube o en Google, ¿eso? Sí. Busco películas sobre esquizofrenia. Exacto. Y ya va a depender del maestro la selección para el material didáctico que va a usar en esta. Sí, así es. Qué interesante. Es que es cierto, yo no sabía esto que tú dices, pero cuando yo daba clases hace muchos años, usaba películas porque se me hacían fundamentales para hablar de creatividad o de acciones irreverentes. Y bueno, no tenía toda esta metodología que tú señalas, pero por mi propio aprendizaje en la juventud, abordé temas que me resultaron muy fáciles yendo a la Cineteca cuando tenía 16 años. Y después, cuando ya estuve en la universidad, pude entender muchas cosas a partir de películas que había visto. Entonces fue un poco
más por sentido común que ahora tener esta estructura que tú has manifestado. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué estrategias? Bueno, por ejemplo, un elemento clave en toda esta discusión es el empleo de secuencias. Es decir, dentro de una clase no da tiempo de ver una película completa, a menos que sustituyas una clase como tal por la proyección. Pero como eso se puede realizar fuera del tiempo de clase, Claro. entonces, en realidad dentro de la clase se trabaja con una secuencia, que es en el cine clásico, el cine narrativo, pues es un fragmento de una película que tiene inicio, desarrollo y final. ¿No? Cuenta una pequeña, es como un capítulo de una novela, digamos. Y entonces cuenta una pequeña historia en 3, 4, 10 minutos, y esa secuencia se proyecta durante la clase. Precisamente incluso se puede congelar, se pueden hacer comentarios simultáneos, lo que se llama el análisis simultáneo, que también tiene una tradición importante en los estudios de cine. Y por eso se puede incluso pensar desde este campo que hay dos tipos de cursos acerca del cine también, ¿no? Los cursos que sí utilizan y los cursos que no utilizan dentro de la clase en la proyección de secuencias, ¿no? Entonces es muy interesante porque es una tradición que tiene ya varias décadas en Europa, en Estados Unidos, y que en Latinoamérica no se había utilizado porque no se tenían las herramientas tecnológicas, pero en este momento, y sobre todo después de la pandemia, sí, es lo más natural, ¿no? hay todo. Sí, ¿no? exacto. Hay todo. Hasta la persona con menos recursos puede acceder a un aparato o al de un amigo y se juntan, como empezó en el cine, que había alguien que tenía un proyector y todos en el barrio se juntaban para ver ese proyector sobre un muro. Ahora, creo que también hay muchísimos recursos. ¿Por qué te interesó el cine, Lauro? Bueno, porque es una herramienta muy poderosa, como han señalado todos los estudiosos del cine y los mismos hacedores de cine, ¿no? Es decir, probablemente sea la estrategia comunicativa con mayor fuerza pedagógica, ¿no? Por naturaleza. Y bueno, es además muy placentera, ¿no? La experiencia de ver una película pues bien contada, ¿no? Que nos absorbe, y a veces tiene incluso esta experiencia de ver esta película puede tener un efecto más fuerte que la propia experiencia real que uno tiene en cualquier momento, ¿no? Claro. Porque claro, no es la experiencia como tal, sino que está proyectada, está amplificada, ¿no? Con el uso de la música, del montaje, de todos los otros recursos. Por lo tanto, es una experiencia no solo memorable en sí misma, por eso nos puede conmover, podemos, ¿no?, llorar o reírnos o enamorarnos de la chica, etcétera, sino que se convierte en algo que forma parte de nuestra identidad, ¿no? Es decir, el hecho de estar viendo una película permite, de acuerdo con muchos psicoanalistas como Guattari y muchos otros, permite que el espectador pueda reorganizar los fundamentos de su propia identidad, ¿no? Esto es fantástico, es como si todo se desengranara y volviera a engranar de forma en la que el espectador desea que esté integrado este proyecto de identidad. Ajá. ¿Y cómo lo trabajas tú aquí en la docencia? ¿Les enseñas a ver películas? ¿Les enseñas con las películas? ¿O les transmites que si quieren ser docentes, la película es una herramienta? Todo eso, ¿no? Porque depende precisamente del proyecto profesional de cada estudiante. Básicamente, tengo la fortuna de trabajar precisamente en el módulo de cine, en la parte teórica de la licenciatura en comunicación social, y es básicamente el objetivo es conocer el lenguaje del cine, ¿no? Es decir, es estudiar cine utilizando secuencias de cine. Pero también en el doctorado es muy, muy importante porque, claro, se trata más bien de discutir un texto teórico, pero con la proyección de secuencias. Es decir, los estudiantes están ya capacitados para no tanto discutir lo que dice el texto, sino utilizarlo, aplicarlo, por decirlo así, a la proyección de secuencias para mostrar al resto del grupo su ejercicio de análisis con un modelo teórico. Entonces, en resumen, realmente el empleo dentro de la clase de la proyección de secuencias acompañadas por el análisis es muy efectivo. Por ejemplo, hay una herramienta reciente. ¿Aquí en tu presentación viene algo o no? No, pero okay. Sí, en realidad, por ejemplo, podemos pensar en lo que ahora se llamarían una especie de infografía animada, es decir, que durante la proyección de la misma secuencia uno puede reconocer
por ejemplo, las variaciones graficadas de la amplitud estilística, que es la integración de imagen, sonido, montaje y puesta en escena. ¿Esa es la amplitud estilística? La amplitud estilística, por ejemplo, en el cine clásico, digamos, cine de los 40 y 50, como aquí en la época de oro, pues la cámara siempre estaba fija, como si fuera un estudio de televisión, y se parece más al teatro, ¿no? Sí. Entonces la amplitud estilística es muy, muy baja, ¿no? Pero a partir de los años 60, por ejemplo, cuando hay una secuencia de violencia, entonces se utilizan 10 o 12 cámaras. Wow. Y hay un uso de zoom, de acercamientos, se congela la imagen, etcétera. Entonces esto se puede graficar y lo que llamamos la amplitud estilística es muy alta. Ese es el cine contrario al clásico, es el cine moderno de los años 60. Y actualmente, digamos, en los últimos 40 años tenemos lo que llamamos el cine postmoderno, donde la amplitud estilística es variable, ¿no? Juegan con los dos tiempos. Exactamente. Entonces, esta forma de utilizar los recursos del lenguaje cinematográfico permite que el espectador pueda, como por decirlo así, entrar y salir de la película de forma mucho más interesante, más compleja, más diversa, ¿no? Y por lo tanto es un cine mucho más, todavía más impactante, digamos, más educativo que el cine clásico. Se va adaptando a cómo van siendo los cambios de las lecturas. Bueno, hay una correlación también entre el lenguaje y el desarrollo tecnológico del medio, pero también corresponde a esta proximidad que tenemos con los medios digitales. Entonces, una cosa es aprender a ver cine, hacer secuencias, y otra cosa es utilizar este recurso para enseñar otras cosas, por ejemplo, enseñar química, ¿no? Entonces, ves la película de los químicos y eso te da un acercamiento al mundo científico, a la construcción de experimentos. Sí, por ejemplo, precisamente los científicos han hablado de lo que ellos llaman un efecto chármico, de la palabra charm, que significa encanto, y entonces lo que hace esta película, digamos, por ejemplo, una comedia como El profesor chiflado con Jerry Lewis, ¿no? Este químico que logra inventar algo que lo hace seductor y espectacularmente atractivo, pero en la vida real es un profesor totalmente tímido y muy diferente. Entonces, bueno, esta historia, digamos que puede lograr que el espectador se interese por la química en general, aunque no sepa nada de química. Pero este primer paso es fundamental porque de eso depende todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces puede uno enamorarse en una película de alguna otra disciplina, cualquiera, las matemáticas, por ejemplo, que siempre todo el mundo tiende a tiene miedo o cualquier otro campo que incluso no está muy consciente de que existen, ¿no? Los estudios sobre la ciudad, que hay seminarios aquí en México muy importantes sobre cine y ciudad, o cualquier otro campo, ¿no? Muy técnico, la odontología, por ejemplo, o lo que sea. Entonces, claro, siempre hay películas sobre cualquiera de estos campos del conocimiento, de estas profesiones, y este proceso chármico, como lo llaman los químicos, de encantamiento con este universo, es fundamental para que efectivamente después haya una exploración ya más sistemática, donde también intervienen después otro tipo de películas. Alguna vez hicimos una exposición de divulgación sobre los rotíferos, que son unos microorganismos que viven en el agua y que determinan la cantidad de vida biológica que tiene. Entonces hicimos un ciclo de cine sobre el agua, donde no se explicaba el agua, sino que trajimos la misión, por ejemplo, donde el agua es un papel fundamental cuando llegan los misioneros a América, ¿no? O pusimos Los secretos del agua, este asunto del japonés que dice que están moviéndose las partículas de acuerdo a las emociones. Otra era Dunas, donde falta el agua. Entonces todo era hacer la reflexión sobre el agua y me decían, pero es que no estás explicando del agua. Le digo, no, fue un ciclo donde la herramienta son varias películas, que el agua es un protagonista fundamental desde este ciclo que pusimos, ¿no? Es que es riquísimo. Sí, quisiera compartir, por ejemplo, el hecho de que hace unos meses la Academia Mexicana de Ciencias, que tiene una revista que tiene ya más de 50 años de haberse creado, la revista Ciencia, bueno, me invitó para coordinar un número sobre este tema. Entonces, estos materiales están disponibles en el sitio de Facebook. O sea, tal vez podemos ver el cartel que aparece más adelante, un cartel en colores muy bonito que está por aquí, de la Academia Mexicana de Ciencias. Porque, bueno, si uno googlea AMC, sí, te aparece, ¿no? La página. Aparece el Facebook. Y bueno, van a explorar
Las conferencias se invita a algún científico cada 2 o 3 semanas a dar una conferencia. Entonces, las conferencias de estos 5 de los 12 colaboradores del número dedicado al cine como herramienta de enseñanza, estas conferencias aparecen ahí disponibles en Facebook. Es decir, conferencias de alrededor de 1 hora sobre cómo enseñar matemáticas con cine o biología, incluso sociología, que no es una ciencia dura, ¿no? No. Y otros campos. Entonces, este es un terreno que se puede explorar. Bueno, es el campo, es un ejemplo aquí en México, ¿no? De esta revista de la Asociación Mexicana de Ciencias, pero ocurre algo similar en muchos otros espacios de las redes, ¿no? Aquí tal vez podamos ver más adelante el acceso. A ver si podemos buscar en la presentación de Lauro esto que está mencionando de el cartel donde aparece lo de la Revista Mexicana de la Ciencia. Es una revista muy bonita. Sí, ahora precisamente es una revista que ahora es totalmente digital. Ajá. Entonces, pero en general en este sitio de Facebook de la Academia uno encuentra estas conferencias que con frecuencia están apoyadas por secuencias de cine. Sí, también el Colegio Nacional tiene un montón de conferencias sobre diversos temas interesantísimos y creo que esto de la pandemia lo que potencializó fue que los recursos digitales están ahí disponibles para que uno los busque, los encuentre. Simplemente hay que tener la curiosidad. Oye, Lauro, ¿y qué diferencia hay entre este recurso y lo que son ahora las series de televisión? ¿Qué diferencia hay? Yo no vería ninguna. Realmente muchos de los directores más importantes han emigrado para hacer series de televisión y entonces las series utilizan el lenguaje cinematográfico. Ajá. Claro, hay también, de manera similar al cine, ya encontramos series sobre casi también muchos de estos temas, ¿no? Muchas disciplinas particulares. Por ejemplo, hay una tendencia de las series a hacer reconstrucción histórica de momentos particulares y eso es muy, muy rico porque permite ir explorando distintas disciplinas, ¿no? En distintos momentos. Ajá, o sea, lo que tienen las series son tiempos diferentes, pero la estructura cinematográfica del lenguaje es el mismo. Exacto, sí, porque funciona, una serie es como una novela, ¿no? Que tiene varios capítulos, pero cada capítulo en una serie tiende a ser una película en sí misma, ¿no? Con autonomía en relación con el resto. Entonces, a diferencia de la novela más tradicional. Entonces, eso lo hace muy cercano al lenguaje del cine. Claro. Oye, ¿y qué más nos puedes contar del cine? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles de los géneros que más disfrutas? Bueno, lo que a mí me ocurre es que cuando estoy viendo la película, la que sea, esa película es la favorita, ¿no? No hay otra más importante. Ajá. Eso es lo que me ocurre siempre. Yo creo que por eso necesitaba dedicarme a estar viendo y entendiendo las películas, ¿no? Porque pueden producir este efecto en cualquier espectador. Sí, y bueno, tú estudiaste comunicación, ¿sí? Sí. De primer momento, y desde entonces quisiste dedicarte a la parte teórica de análisis de lo que es la comunicación, el lenguaje, la semiótica. Sí, bueno, porque bueno, hay quien entra, perdón que te interrumpa, pero hay quien entra y dice, yo quiero entrar para hacer televisión, para trabajar como conductor en un programa de televisión o de radio, ¿no? Pero es bonito saber los caminos, porque hay veces que las personas lo tienen claro al entrar y al rato, cuando están estudiando, encuentran caminos que nunca se hubieran imaginado. Bueno, sí es interesante porque siempre tenía un interés por la teoría, porque permite tener una visión panorámica de un campo. Y me pareció que la teoría literaria era el campo más amplio de todos, pero no había un interés en las facultades de letras por la teoría. Y encontré que en Xochimilco había este campo de la semiótica en los primeros trimestres, entonces inmediatamente me enamoré de ese programa y efectivamente estudié aquí semiótica, pero después hice un doctorado en literatura. ¿Quiénes fueron tus maestros aquí de semiótica? Bueno, fueron los primeros egresados de la licenciatura, ¿no? Era Lizzy Rodríguez, que estaba apenas, se acababa de graduar y empezó a dar clase de cine, precisamente. Y ¿quién más? Bueno, otros profesores que no todos tenían interés por la semiótica, pero después hice un doctorado en literatura y justamente es un modelo teórico para analizar cine y literatura. Pero en ese momento, en los años 80, había la idea de que convenía que alguien no se doctorara nunca, porque eso daría más prestigio a la institución. ¿En serio? Entonces se dijo, no se puede hacer teoría en español. Bueno, pero aquí está mi tesis, ¿no? Es un modelo teórico.
Entonces, bueno, tuvieron que pasar 20 años para que se No leyera puede la tesis. ser. O sea que no, ha habido una cierta resistencia, ¿no? Incluso hay un doctorado en teoría literaria en México, no voy a decir dónde, pero que no, Pero solo hay uno. que solo hay uno y siempre se han resistido a hacer tesis de teoría, ¿no? Llegan, porque yo he oído a alumnos míos de aquí que llegan a proponer una tesis de teoría y dicen, no, aquí tienes que estudiar solo estos temas, ¿no? Y es crear literatura. No, es tanto. estudiar, por ejemplo, literatura de mujeres o literatura Ah. de los siglos de oro, ¿no? Que es la historia de la literatura. Pero bueno, a pesar de esta resistencia que hay en casi toda Latinoamérica a la teoría, realmente sí hay una producción teórica importante en español, solo que nunca se ha traducido a otras lenguas. Más bien nosotros traducimos la teoría que se produce en inglés, en español, en alemán y en otras lenguas, ¿no? Pero bueno, fuera de este proceso histórico complicado, en realidad sí hay el estudiar la teoría es algo estratégico porque permite no solamente entender el campo como totalidad, sino que de los modelos, de las teorías se desprenden los modelos de análisis que uno utiliza. Sí, la teoría es algo lo más práctico que hay, porque permite tener modelos de análisis de películas particulares, ¿no? Oye, ¿y los alumnos que estudian la licenciatura les interesa esta parte teórica? Sí, porque cuando la descubren se dan cuenta de que es algo muy divertido y muy útil, ¿no? Por ejemplo, quisiera comentar que durante la pandemia completa di un año de área de concentración, que aquí en Xochimilco significa que, bueno, es el último año de la licenciatura, los estudiantes no saben muy bien qué van a hacer ese año, entonces empezamos desde cero. En el primer trimestre terminan con un proyecto, en el segundo lo desarrollan y lo terminan, y ya en el tercer trimestre cada quien lo va presentando en su examen, ¿no? Acompañado de un video. Entonces, al terminar esta experiencia en la pandemia, dijeron que había sido el mejor año de su carrera, ¿no? Porque resultó entretenido, divertido, ¿no? Es decir, si cada quien descubre a través del cine, de las películas que más le gustan, lo que le atrae, en este caso de su campo profesional, entonces resulta que estudiar es muy placentero, ¿no? Claro, sí, es bonito que platicaras esto del área de concentración, que es donde se desarrolla el proyecto terminal en la UAM. Xochimilco, para los que no saben, es lo que en otras instituciones al terminar la carrera se llevan como un año en hacer su tesis. Aquí lo que se hace es un proyecto en la dinámica al mismo tiempo que se está tomando el módulo, ¿no? Y entonces estás construyendo poco a poco toda esa investigación y resulta inmersivo. Sí, el sistema modular es muy generoso porque en lugar de que tengan los estudiantes 10 materias que atender durante el último año y que entonces no tienen tiempo realmente de elaborar la tesis, es como si fuera una única materia que concentra todo el proceso, que además es un proceso en el que cada estudiante está acompañado por todos los demás compañeros. Exacto. O sea, cada sesión es una sesión de todo el grupo, donde vamos acompañando lo que va ocurriendo en el proceso de tesis de cada uno de los estudiantes, desde que no tienen tema hasta que ya proyectan el video que condensa el trabajo de tesis, ¿no? Sí, estarse exponiendo cada rato a tus compañeros, ¿no? Todo el Porque tiempo. además le estás diciendo, estoy haciendo esto, y tienen los otros derecho de compartir, Exacto. de puntualizar, de criticar posiblemente, siempre con respeto, pero eso hace que se construya el conocimiento de una manera muy particular y muy vivencial. Claro, en realidad todos sentimos que cada uno de los proyectos tiene algo de lo que a nosotros también nos interesa, ¿no? Estamos participando en ese proyecto. Entonces es un proceso colectivo en realidad, donde cada quien hace su trabajo individual, pero compartiéndolo en el proceso con todos los demás. Sí, antes de que nos cuentes de un seminario al que siempre me has invitado, quiero comentarte que aquí nos dice Magdaliyali Rendón García, quizás se refiere a cuando yo dije dónde encuentras estos recursos, dice que en la Filmoteca de la UNAM también se puede solicitar apoyo para buscar estas temáticas de acuerdo a la disciplina que estás queriendo trabajar. Y David Martínez, querido amigo, además de el primero que me apoyó en la construcción de la Galería de las Ciencias, David Martínez, diseñador, dice, buenas tardes, pregunta para el doctor Zavala, ¿nos puede hablar del lenguaje documental en los proyectos estudiantiles? Sí, bueno, el cine documental es también un terreno muy útil, ¿no? En el campo educativo. Precisamente durante todo el siglo pasado se tenía la idea de que un documental es algo aburrido y que uno no tiene ganas de ver realmente, ¿no? Pero
por ejemplo, en México había muchos documentales hechos por las comunidades indígenas que no tienen experiencia con el lenguaje del cine. Bueno, pero en cambio en los últimos 20 años hay una especie de diálogo, de fusión de los recursos del cine de ficción que todos conocemos y se utilizan en el cine documental. Incluso actualmente ya los manuales para hacer cine documental son manuales de narración documental, ¿no? O sea, un documental en realidad, digamos que tiene estrategias de seducción narrativa para el espectador. Entonces se convierten en películas que poco a poco están llegando incluso a la cartelera comercial. Sí. Y la gente, por ejemplo, tuvimos este caso de Presunto Culpable, ¿no? Que no fue hecho por un par de directores profesionales, pero que tenía algunos recursos de ficción muy bien aprovechados, o algunas otras películas, por ejemplo, de Juan Carlos Rulfo, que fue egresado aquí de Xochimilco, tuve el privilegio de dar clase de cine, y muchos otros documentales en todo el mundo que están volviendo este terreno también un campo muy atractivo. Sí, se me vino a la memoria ahorita uno que precisamente acaban de volver a pasar en la Cineteca, que es El maíz en tiempos de guerra, que es un documental, pero es verdaderamente atractivo y nos pone en la mesa qué pasa con el maíz. No me acuerdo cómo se llama el director, pero acaban de pasarlo. O otro que vi sobre el maíz, que se llama Sunu, y te muestra cómo es el cultivo en el maíz en el norte del país y la desgracia del campesino tratando de darnos estos alimentos y bueno, muchos otros, ¿no? Pero aquí también ¿hacen documentales o es nada más cuando hacen este análisis contigo solo recurrir al cine o sí se habla de cine documental? Bueno, en realidad al terminar el área de concentración, cuando los estudiantes presentan nuevamente, pero ya el trabajo completo al resto del grupo, ¿no? en la presentación que equivale como el examen de licenciatura, este documento escrito está acompañado por un pequeño documental que hizo cada estudiante de 7 minutos en el que se condensa el resultado de la investigación, o sea, de la tesis, ¿no? Entonces, porque claro, en la filosofía de comunicación aquí en Xochimilco se piensa que debe haber siempre un equilibrio entre lo que uno llama el comunicólogo, que es el estudioso, y el comunicador, que es el que produce o participa en los procesos de comunicación. Entonces, es el documento escrito como comunicador y este pequeño documental como comunicador, ¿no? Okay. Nos volvió a decir Magda Liyali Rendón García que efectivamente esto del área de concentración es como un seminario de titulación. Sí, claro. ¿No? Sí. Oye, háblame de ese seminario que tienes de análisis cinematográfico, uno que es los lunes en Zoom, que va mucha gente. Bueno, creo que te refieres a un curso de 5 sesiones, que sí, efectivamente se va a repetir. Incluso recientemente me invitó a la Cineteca Nacional. Habíamos organizado ya un par de diplomados que duraron más de un año, aquí precisamente en colaboración con la UAM Xochimilco, antes de que se creara el primer doctorado en humanidades que tiene una línea de análisis cinematográfico. Esto es interesante, es el primer doctorado en Latinoamérica donde alguien se puede graduar en cine, ¿no? En análisis de cine, aquí en Xochimilco. En la UAM Xochimilco. Sí. Ajá. Y bueno, volviendo a tu pregunta, en este curso de 8 meses en la Cineteca Nacional, bueno, realmente fue muy ambicioso porque son sesiones de 3 horas, donde hay tiempo no solamente de proyectar las secuencias y presentar distintas dimensiones del lenguaje, de la teoría, de la historia del cine, sino que pueden participar los asistentes proyectando y analizando también secuencias que tienen interés para cada proyecto. Oye, y entonces esta área del doctorado, que es la primera que se abre con esa particularidad, ¿cuándo se da? ¿En dónde? ¿Cómo me puedo enterar si hay alguien que le interese hacer un doctorado en esto? Porque yo conozco, por ejemplo, David Martínez, que anda aquí escuchándonos, es un amante del cine, conocedor del cine. Me acuerdo que me regalaba una cantidad de películas súper interesantes europeas y con temas muy particulares, cosa que agradezco. Seguramente le interesará saber de ese doctorado. ¿Por qué andan esas, Sí, sí, por supuesto. La semana pasada ya empezó a circular la convocatoria y para la 4ª generación. Y bueno, estos egresados del doctorado efectivamente están trabajando en este campo del análisis y la teoría
y la teoría de la historia del cine, ¿no? La historia del cine es un campo muy importante, es el campo de investigación con el que probablemente todo el mundo está más familiarizado, ¿no? Todo el mundo dice, es un curso de cine, seguramente es historia del cine. Sí. Pero no. la historia de las formas de hacer historia del cine son una parte medular del campo, ¿no? Si las historias de carácter preclásico que surgieron durante el cine mudo eran historias que consideraban que el cine es una forma de arte en cine mudo, precisamente porque no tenía sonido y no tenía color, y era algo diferente de la realidad, y eso le daba un carácter artístico. Pero durante muchos años, cuando ya surgió el sonido, se seguía dejando de lado el sonido. Se pensaba que eso había arruinado el arte. Entonces, este es el primer periodo, digamos, preclásico de la historia del cine. Sí. Después hubo una ruptura, y más bien lo que domina todavía hasta el día de hoy es lo que llamamos unas historias de tipo clásico, donde más bien se trata de usar las herramientas de la crítica para valorar las películas. Y con eso se construye el canon. ¿Qué películas son las más valiosas, las que hay que estudiar y conservar, ¿no? Pero ya a fines de los años 50 surgieron las primeras formas de historia que podemos llamar modernas, donde se empezó a sustentar la historia en el análisis del lenguaje cinematográfico. Porque el lenguaje cinematográfico, es decir, el uso del sonido, de cámara y demás, es lo que construye la experiencia del espectador. Es lo que hace que la película sea interesante, ¿no? Que sea incluso emocionante. Es la forma fílmica, no el contenido, sino el lenguaje. Entonces, esto apenas se empezó a estudiar, decía, a principios de los 60 en Europa, como el sustento de la historia. Cómo los cambios en el lenguaje cinematográfico determinan los cambios en la experiencia que tienen los espectadores. Y esto se empieza a hacer ya en Latinoamérica hace unos 10 años. Y finalmente ahora tenemos lo que podemos llamar unas historias contemporáneas, ¿no? Posmodernas del cine, donde se aprovechan todos los recursos digitales. Es decir, hay infografías animadas, hay sitios en la red, hay la versión en formato documental del libro escrito de historia, por ejemplo, el de Marc Cousin, ¿no? Y muchos otros. Estas formas de historia son precisamente historias que utilizan el lenguaje de la misma historia del cine, para hablar del cine. Claro. Ahorita que dijiste cine digital, esta cámara que nos pusieron de escenografía, Omar Quinteros, el jefe de TV UAM, precisamente dice que es una de las primeras cámaras para cine digital y que hicieron un cambio en la manera de captar las cosas, de estructurar todo. Gracias, Omar, y al equipo de TV UAM por ponernos esto. Entonces, Lauro, ¿cómo le podrías decir a la gente que es importante acercarse al cine, más allá de un entretenimiento, ¿no? Como tener esta otra visión de puedo descubrir un mundo. Yo recuerdo que leí un libro hace muchos años sobre la experiencia del cine, y era esto, decía, no es lo mismo, cuando empezaban los videohomes, que te podías llevar a tu casa la película, decía que era una buena experiencia, pero no se cambiaba por esto de entrar a una sala, guardar silencio, la total obscuridad, y de repente prepararte y ver ahí enfrente la película, y entonces entrabas en otra, pues esto que la palabra ahora se usa mucho, inmersivo, ¿no? Sí, es totalmente diferente. Ahora que tenemos hasta poderlo ver en el teléfono, sí cambian las maneras de mirar, ¿no? Sí, claro, pero sigue habiendo esta dimensión educativa en la experiencia de ver una película. De hecho, en esta visión que se tiene actualmente en relación entre cine y educación, en realidad la experiencia de ver cine se está convirtiendo en el referente de lo que tendría que ser el resto de las experiencias educativas, ¿no? Es decir, que una experiencia educativa, una clase, por ejemplo, una charla, una conferencia, si es realmente educativa, entonces uno podría decir que es tan interesante y tan envolvente y tan atractiva como la experiencia de ver cine. Claro. Laura, pues estamos casi por terminar, pero ¿cómo le hago para inscribirme al doctorado? A mí me encantaría, o sea, entonces la UAM Xochimilco, desde la División de Ciencias Sociales, ofrece un doctorado en Ciencias Sociales. Y es un doctorado en Humanidades. Un doctorado en Humanidades. Y tiene varias líneas.
Sí, Qué bueno que viniste porque tú me explicas eso. Sí, tiene una línea de estudios culturales y esta línea de teoría y análisis cinematográfico. Son las dos. Son las dos. Ajá. En ese momento, como decía, está circulando ya la convocatoria para la cuarta generación. Se abre cada 2 años el doctorado. Hemos tenido 5 estudiantes de esta línea de cine cada generación. Probablemente en esta generación tendremos más estudiantes porque ya tenemos más profesores que ahora pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y que trabajan en esta línea. Y ahí podemos ofrecer estos lugares, ¿no? Pues en la convocatoria se señalan las fechas. Durante 2 o 3 meses está abierta la convocatoria para entregar documentación, el proyecto de investigación, como cualquier programa, ¿no? Al final hay una entrevista, ¿no? Y pues eso, el doctorado dura 4 años. El primer año es escolarizado, donde en estos 3 trimestres se estudia la teoría, la historia y los métodos de análisis del lenguaje cinematográfico. Y segundo, tercero y cuarto año ya es el trabajo exclusivamente de elaboración de la tesis. Qué bonito. ¿Tú eres el coordinador de ese posgrado? No, es algo colectivo, somos sí un equipo. Ay, qué bonito. Sí. Ay, pues los invitamos si les interesa estar en el doctorado. Lean la convocatoria en la página de la UAM Xochimilco, seguramente está la convocatoria, si no la vamos a compartir la liga aquí en el Facebook posteriormente, pero sí es importante que conozcan a uno de nuestros profesores de la universidad que trabaja este tema tan deleitable que es el cine. También das clase en licenciatura en el área de concentración de comunicación social. Sí, y el módulo de cine, incluso la UAM publicó el libro de texto de ese módulo, que tiene el libro que se puede encontrar en formato digital en varias redes, incluso en mi propio sitio, laurazavala.net, y otros libros. Sí, contiene, entre otras cosas, un modelo de análisis de la experiencia cinematográfica que ha sido utilizado incluso en varios países, ¿no? Es una forma de reconstruir la experiencia placentera de ver el cine y expandir este placer justamente con el placer del análisis. Claro. Laura, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esto. Busquen, Laura Zavala es muy fácil de encontrar en las redes, tiene su sitio y tiene muchísimos libros escritos, que dices digital. Elementos del discurso cinematográfico. Elementos del discurso cinematográfico de Laura Zavala, ya es de hace tiempo, ¿no? Pero sigue siendo muy vigente la metodología. Sí, se va a publicar. Sí, pues muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, por estarnos escuchando y me despido. Gracias, Laura Zavala, por estar aquí. Gracias al equipo de TV UAM, gracias al equipo de Servicio Social que siempre me apoya para la logística de estas sesiones. Y me despido a nombre de la doctora Marta Flores, quien es la coordinadora de Extensión Universitaria, de la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y del doctor Javier Soria López, quien es el rector de la unidad Xochimilco. Nos vemos pronto y muchísimas gracias. Buenas tardes.